Mauricio Sosa Noreña, publicista, especialista en intervención creativa y magíster en diseño integrado, se pregunta por el asombro, la observación, la ensoñación y la recreación en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. El profesor Sosa señala la urgencia de una formación lúdica, filosófica y científica que estimule la sensibilidad, la curiosidad, el contacto y la participación en la naturaleza. La exploración botánica como herramienta para el desarrollo de experiencias de diseño y el diseño de experiencias es algo así como un retornar a la niñez, no de manera cronológica, sino desde los atributos de la infancia en sí. Recuperar, en términos de Nietzsche, la seriedad con la que jugábamos de niños, mirar adelante lo que está detrás y de construir la educación en clave de libertad. ¿A quién de ustedes le gustan las flores? Esta fue la pregunta que un día mi profesor de biología nos hizo en clase. Todos nos miramos horrorizados. ¿Quién iba a ser capaz de levantar la mano? Teníamos 15 años y estudiábamos en un colegio en el que solo había hombres. Reconocer abiertamente que te gustaban las flores era exponerte a una avalancha de burlas y bullying. Nuestro profesor volvió a preguntar: ¿entonces a nadie le gustan las flores? Silencio absoluto. Al final se quedó mirándonos muy serio y nos dijo: ¡qué bobada! Y tenía razón. Si en realidad te gustan las flores, no reconocerlo es una bobada. Pero para mí en ese momento, en ese sistema educativo, también era un mecanismo de defensa. Y eso es muy triste. Aunque parezca una simple anécdota de colegio, esto fue algo que me quedó dando vueltas en la cabeza incluso años después, y terminó por convertirse en la chispa que impulsó el tema de mi investigación. A mí las flores, las plantas, me han encantado desde que era pequeño, no solo por la experiencia estética que nos brindan, sino también por la experiencia sensorial. La diversidad de colores, los olores tan únicos, embriagantes, sensuales, las formas, que son tan intrincadas, esas estructuras tan maravillosas que pueden descubrirse en ellas y que reflejan un diseño perfecto para las funciones que deben cumplir. Los sabores, años después descubrí cómo podían usarse flores en la cocina. Y por último, las texturas. Todo esto lo pude vivir en las plantas que me rodeaban desde pequeño. Las plantas que mi papá tenía en el balcón, el cultivo de orquídeas de mi tía Marta, el jardín de mi abuela Selmira. Ella, con sus manos poderosas, no solo hace crecer vida en cualquier rincón, sino que resucita hasta la planta más moribunda. Por otro lado, crecer en Colombia es crecer rodeado de naturaleza. Una naturaleza abundante que crece llena de vida, en forma de manigua, de selva, de bosque, en la que puedes descubrir las conexiones y relaciones que tenemos con ella. Esto me llevó a querer conocer más sobre las plantas y empezar a desarrollar algunos de mis proyectos personales en torno a la ilustración botánica, a través de medios como la acuarela, el gouache e incluso el bordado. Y la pregunta sobre mi relación con las plantas y la naturaleza siguió dándome vueltas en la cabeza con más fuerza. Me pregunté varias veces qué habría pasado si me hubiera ido por el camino de las ciencias. ¿Por qué estudié publicidad y diseño y no biología? Por un lado está, obviamente, mi gusto, mi deseo particular de trabajar en diseño y en las llamadas áreas creativas, pero también siento que hubo quizás una falencia en la forma en la que aprendí sobre las ciencias. Tuve profesores maravillosos que cultivaron mi gusto y fascinación por las ciencias naturales, y también hubo otros que, siguiendo un sistema más teórico y casi dogmático, no llegaron a generar en mí esa pasión. Se nos presentaban las ciencias como algo distante y aséptico, sin aplicación en el día a día, algo lejos de nuestro alcance. Más adelante, cuando estaba trabajando en la universidad, hablé de esto con algunos de mis estudiantes, y al parecer, ellos también habían tenido una experiencia similar, lo que los llevó a elegir una carrera que estuviera alejada de las ciencias y de las matemáticas. ¿Hay entonces una relación entre la forma en que aprendemos sobre ciencia y matemática y la decisión que hacemos de nuestra carrera profesional? ¿Afecta esto nuestro deseo de involucrarnos con las ciencias? De acuerdo con investigaciones realizadas en los últimos años, sí que nos afecta. La Fundación Nacional para la Ciencia en Estados Unidos señala que el método tradicional de enseñar las ciencias, basado en clases teóricas, pesadas, que no invitan a la participación del estudiante, está relacionado con el bajo rendimiento académico de dichos estudiantes en estos cursos. Esto a su vez afecta la motivación para seguir este camino profesional.
reduciéndose así el porcentaje de estudiantes que deciden estudiar una carrera de las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, llamadas STEM en inglés. Incluso se ha visto que este sistema de enseñanza suele influir también en el número de mujeres que deciden ser científicas. La preocupación general que hay en varios países es que para mantenerse competitivos deben tener muchísimos más graduados en estas áreas, por lo que se hace vital encontrar nuevas estrategias que motiven el aprendizaje activo, la curiosidad, el contacto y el vínculo con las ciencias desde temprana edad y hacerlas más incluyentes. Esto me hace pensar, ¿qué puedo hacer desde el diseño para aportar a la solución de este problema educativo? De allí surge Diseñando una selva, nombre que doy a mi investigación para la tesis de maestría en diseño, la cual plantea como pregunta inicial cómo podemos usar el diseño y el storytelling para generar experiencias que involucren los sentidos y permitan a las personas, especialmente a los niños, acercarse, descubrir y disfrutar la naturaleza de otras maneras. Yo no quería realizar un proyecto para transformar el sistema educativo, sino buscar otras estrategias y alternativas que se pudieran usar para la comunicación de las ciencias y el empoderamiento de los más pequeños, desde libros y revistas hasta dibujos animados. También visité museos de ciencias naturales en Alemania, en Austria y en Colombia. Fue así como entré en contacto con el equipo de diseño del Parque Explora en Medellín, que por cierto es uno de los mejores museos de ciencias que llegué a visitar, y gracias a ellos descubro el concepto de las experiencias memorables de aprendizaje, los cuales son pilares para el diseño de las exhibiciones de este museo. Esas experiencias memorables de aprendizaje, creadas a partir de la unión de la triada contenidos, formatos y mediaciones, guían el proceso para facilitar el descubrimiento, la participación, el acercamiento e involucramiento de las personas con los temas con los cuales interactúa. Como resultado de la tesis, realicé una propuesta de exhibición interactiva llamada Manigua, Aventuras en la Selva, en la cual los visitantes podrían recorrer distintos niveles, desde el subsuelo hasta la copa de los árboles, para descubrir y comprender las partes de las plantas, los diferentes procesos y funciones que se llevan a cabo en ellas, los organismos que interactúan, cómo estamos conectados con las plantas y cómo funcionan estas redes vivas de las que todos hacemos parte. Es decir, una manera holística, interactiva y divertida para involucrarnos con la botánica. Mi interés inicial por la botánica se ha incrementado, no solo en mis proyectos personales, sino también en mi interés de unir o quizás reconciliar las ciencias y la creatividad. Es así como manera de continuación de esta investigación, desarrollé la asignatura Exploración Botánica para proyectos de diseño. Yo me preguntaba cómo podría llevarse el tema de la botánica, del involucramiento con las ciencias, al área del diseño. Porque los diseñadores podemos aprender muchísimo y enriquecer nuestros proyectos a través de la observación, el estudio, la exploración y la comprensión del mundo que nos rodea. Me interesaba ver qué tipo de proyectos podrían surgir cuando unimos el diseño y la botánica. En esta asignatura, dictada durante el semestre de verano del 2021 en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Anhalt, en Alemania, trabajé con 14 estudiantes provenientes de diferentes disciplinas del diseño y la arquitectura y asimismo provenientes de distintos países: Alemania, Turquía, El Salvador, Brasil, China, Irán, Jordania, Sri Lanka e India. Esta diversidad, sumada a una mirada crítica frente a la relación que cada uno de ellos ha tenido con las plantas, al trabajo de observación consciente, la exploración y la curiosidad, hizo que surgieran proyectos que desde el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de modas, la arquitectura y la animación reflejaban no solo el aprendizaje de cada uno, sino su intención, las preguntas que se hacen, su visión del mundo, su propio interés y deseo. Los proyectos finales van desde juegos de mesa, atuendos y jardines móviles hasta propuestas de video, y todos ellos comprueban una vez más que la creatividad es transdisciplinar y que las ciencias son aún un terreno por explorar, un ingrediente que además de despertar nuestra curiosidad, nos permite realizar proyectos mucho más ricos y coherentes con el mundo en el que vivimos. Y así, volviendo a la pregunta de mi profesor de biología en el colegio, ¿a quién le gustan las flores? Creo que cuando reconocemos eso que nos gusta, eso que nos hace vibrar, las preguntas y los aprendizajes crecen como una manigua y se convierten en la base para desarrollar nuestros proyectos creativos, para diseñar una selva. Muchas gracias. Una mente creativa juega con los objetos que ama.
En esta línea de pensamiento dice Jung que la creación, más que con el intelecto, tiene que ver con el instinto lúdico, un instinto que nace de una necesidad interior. Si la niñez es el pasado que somos, es también la posibilidad del futuro que seremos. Dado que los niños pueden pensar y crear lúdicamente, su juego pudiera deconstruir el presente y construir futuros diferentes. Así, la niñez es al futuro lo que la lúdica es a la infancia, un retorno al origen, es decir, al lugar donde siempre se es.